Vamos con nuestro live de Central Consultores. En el día de hoy nos va a acompañar Eduardo Castro, colega y amigo, contador público, editor de la Universidad de Talca. Y como siempre, partimos presentando a las damas de Central Consultores, en este caso, como siempre, Claudia Fuentes. ¿Cómo estás, Hola, Claudia? hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, Muy bien, también. Claudia. ¿Hay sopaipilla o no hay sopaipilla? Para mañana, yo creo, para mañana ya se compró los alimentos para la producción. ¿Hay qué? Así que mañana ¿Zapallo? se viene. No. ¿Zapallo? ¿Qué más? Ya, pues los El contactos. zapallo y vamos a ir chancaca. No sé, ahí Ya. pasadita. Muy bien, qué bueno, qué rico. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, muy bien. Desde Chimbalongo nos hablas, ¿cierto? Exactamente, la capital intergaláctica del Mimbre. Así que estamos Qué muy bueno bien. saber de ti. ¿Con cuarentena Chimpalongo, no? Fase 3. No te Fase puedo 3, creer. fase 3 desde hoy. Pero ¿Qué es eso? de un estado de ilusión momentáneo. ¿Ya? Oh, qué maravilla, lo veo tan lejano. No, Nosotros somos, nosotros nosotros, nosotros somos Puricovid. no, nosotros Bienvenido. estuvimos en fase 1 6 semanas, fase 2 anterior 4, 4, 6, fase 2 2 semanas y ahora desde hoy fase 3. 6 semanas. Pero esta semana han aumentado los contagios, así que eh, creo que podemos retroceder a fase 2 al menos. 6 semanas, Poco. papi. Oye, Claudio, 6 semanas, papita. Sí, no es nada. ¿Qué me Se hablan de quejan de 6 lleno, se semanas? quejan de lleno. Oh, salud. Sí, Oigan, Oye, es juguito por si acaso. juguito, bien me parece. A medida para el fin de semana largo, solamente jugo. Hoy día con Eduardo vamos a hablar de la importancia que tiene la contabilidad para los emprendedores, porque es importante formalizar la empresa y típicos conceptos que la gente no entiende: IVA, crédito fiscal, IVA, débito fiscal, PPM, el lenguaje muy simple, y no vamos a entrar con tanto tecnicismo, pero sí creemos que es importante que todos aquellos que producto de la pandemia están empezando su emprendimiento tengan estas pequeñas herramientas técnicas que entrega la contabilidad. Así que, Eduardo, a todo esto, en el chat pueden empezar a hacer preguntas sobre lo que estamos conversando o algún otro tema contable y se las vamos a ir contestando al aire. Eduardo, muchas personas han empezado a crear su propio emprendimiento producto del tema de que están con suspensión laboral. ¿Qué les recomienda a estas personas? Que empiecen de manera informal, que traten de formalizarse, ventajas y desventajas de ambos métodos. A ver, trabajar de forma ilegal, no establecido, no teniendo los trámites realizados, genera un problema en el corto plazo, en la situación en pandemia en la que nos encontramos, porque no tenemos opción de sacar nuestros permisos temporales. Eso es lo que podemos ver ahora. Y además, lo que significa tener la formalización de nuestro negocio nos abre puertas para postular a capitales semilla, o lo que tú manejas muy bien, y también ir buscando otro financiamiento ya con un periodo ya establecido de funcionamiento en sectores privados como bancos o otras instituciones que facilitan una opción de crecimiento, y que ya ven que un negocio que lleva 3, 6 meses, por lo general, el emprendedor siempre es un valiente, eso hay que destacarlo, siempre va a ser, y en el periodo que va transcurriendo la época de aprendizaje, de rodaje, lo alto, los bajos, estar con una base que entre comillas nos encuadra como el funcionamiento, la obligación, ir porque vamos a ir dando un rodaje a la empresa y un autoconocimiento generado. Entonces, va a ser muy, muy grato poder encontrar después de 6 meses que las puertas están abiertas para pues, seguir a empezar otro tipo de financiamiento o una expansión del negocio. Así que eso es mi recomendación. En estos momentos nos encontramos que muchos emprendedores les costó en un sentido cuando comenzó la pandemia hace un año atrás, estaban y ejercían de manera ilegal y se encontraron que no pudieron salir a trabajar, y que si salían a trabajar se arriesgaban a las multas, que no son pequeñas, son grandes. Entonces, y los sumarios sanitarios,
no fue tanto lo que se habló, se exacerbó un poco la noticia en relación a eso, pero sí hay gente que sufrió con eso y le pasaba principalmente por no tener un negocio ordenado o estructurado legalmente. Oye, Eduardo, te voy a hacer la primera pregunta. Dígame, Claudio. En los últimos 12 meses, sobre todo, se han creado muchas empresas en torno y con el tema de la comida, ¿cierto? Hay muchas personas que perdieron el trabajo y vieron como único recurso, mientras se arreglaba la cosa luego, pero ya ha pasado un año, hacer empanadas, yo he comprado pastel de choclo, queques, pasteles, sopa y pillas cuando llueve, la gente se lanza, ¿cierto? Porque siempre van a haber clientes para el tema de la comida. ¿Qué pasa con esas personas hoy día que quieren reiniciar actividades? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque yo también estoy en el rubro gastronómico y sabemos que no es fácil empezar una empresa con el rubro de alimentos en este tiempo, sobre todo, ¿cierto? Y no es fácil tampoco poder invertir en todo lo que implica, por ejemplo, una resolución sanitaria. Por lo tanto, ¿dónde queda esa gente informal, súper informal? Te estoy hablando de la señora que empezó y sobrevive hoy día haciendo almuerzo o haciendo sándwich y los sale a vender como sea, o ya se hizo un Instagram y los vende por redes sociales y de verdad está ganando sus lucas. Digamos que está sobreviviendo, pagando arriendos, pagando gastos, entonces entra plata a ese negocio. Esas personas, ¿cómo lo hacen entonces? Porque claramente podríamos llevarle una contabilidad, ¿cierto? Claramente, ¿o no? Sí, o sea, Pero ¿dónde la vamos a limitar? a ver, en el sentido delimitante, tiene que ver, de partida, cuando ya se dio cuenta que tiene su negocio armado, que es un negocio rentable, tener una base contable, una base más que de contabilidad, una base de administración, en donde sepa bien sus costos, sepa tenga una cierta rotación de producto y va un poco ordenando su nivel de gasto o cómo le están pagando o dónde le están pagando, si es transferencia, efectivo, cómo va manejando un poco ese caudal de recursos que le entran y que no en algún momento se le genere un problema que se sobreendeudó en- en comprar cosas con sus tarjetas personales y se dio cuenta que después el negocio no rindió y que fue teniendo mucha pérdida y que se encontró con que después de 3, 6 meses el margen no era tan esperado como el que tenía y eso se dio cuenta después de 3, 6 meses de funcionamiento cuando ya tenía su tarjeta reventada. Entonces, tener una estructura le va a generar un poco de orden y capacidad de dirimir si mi negocio está en los precios normales, estoy haciendo algo mal y de forma oportuna, no esperando cuando ya tengo la soga al cuello y que no puedo seguir trabajando porque no puedo seguir comprando y lo que me pagan no me alcanza, o sea, ni siquiera me funciona. Entonces, eso es lo bueno de tener un poco el orden contable establecido, o sea, tener la empresa creada, saber que tengo una obligación tributaria, quizá ser, entre comillas, eh, saber que tengo que exigirle a mis proveedores la factura, yo también debiera emitir una boleta, ir realizando ese tipo de acciones y en realidad van a ir generándose todos los temas, digámoslo de una forma eh, coherente, vas a salir paso a paso, vas a ir empezando a ver que va a empezar con un tema. Claudio se maneja más en la creación de la empresa, donde partes sabiendo que vas a hacer tu negocio y que tienes la idea. Y con eso ya el resto es forma de ir avanzando. Claudio. Mira, hablando de eso, de lo de flujo de caja, es sumamente importante la gente que nos está mirando
que sepa distinguir cuáles son los flujos de la empresa con los flujos personales. Muchas veces pasa en las pequeñas empresas que con platas de la empresa cancelan cuentas personales, y es un error sumamente grave porque de repente las cuentas de la casa sacan plata de la caja de la empresa y al final cuando quieren comprar productos para la empresa no tienen porque lo gastaban en insumos personales. Entonces, a ver, Eduardo, si nos puedes un poco ayudar con el tema de los flujos de cajas, a esa diferenciación que deben hacer los empresarios. Mira, en general la parte contable, la teoría contable siempre nos establece un principio contable que nosotros lo tenemos muy interiorizado, que es el principio contable de entidad contable, donde la empresa es independiente de los dueños o de los administradores, o sea, es la empresa la que maneja. Entonces siempre se recomienda tener una creación. Hay independiente aparte. Hace muchos años atrás, ya unos 10, 15 años, empezó el servicio a darse cuenta de esta situación y como tratar de hacer una tributación más independiente de las personas. Se crearon las empresas, la SPA o la EIRL, que son empresas individuales de responsabilidad limitada, en donde es posible distinguir el patrimonio de la empresa del patrimonio personal. Tiene ventajas, obviamente, en casos mayores, yo siempre, cuando Claudio conoce un poco los ejemplos, cuando, por ejemplo, un transportista, alguien que tiene un furgón escolar o un camión chiquitito que está haciendo flete y tiene un accidente. Ni Dios lo quiera, pero esas cosas suceden. Es un riesgo inherente del negocio y le resulta que tiene que pagar los daños. Y ahí hay acciones legales que pueden llevar años y tienen un costo gigante y que principalmente muchas veces, si la empresa es como persona natural, te pueden terminar hasta embargando tu casa, tus bienes y quedas sin nada. Entonces, una forma de defender un poco el patrimonio personal o dejarlo independiente del negocio es tener una empresa individual de responsabilidad limitada en donde la acción legal te va a corresponder solamente hasta el patrimonio, vas a tener que corregir hasta el patrimonio invertido más las utilidades que se hubieran obtenido en ese periodo de funcionamiento, porque en realidad la empresa no tiene más y no te pueden desbancar. A eso es lo que voy. Cuando hay una acción legal contra la empresa por una situación, por un descuido de la empresa, no sé, si un camión salió sin revisión técnica, eso es un problema de la empresa, no es un problema del chofer porque él es mandado, no sé. Tiene la parte legal siempre te va a favorecer como empresario si tú tienes una empresa aparte. Esto es bien, eh, es como al filo, busca un filo ético que tú me decís, bueno, pero ¿por qué? No, se hace así por resguardo, porque tú también tienes familia, también tienes años de trabajo que pueden verse comprometidos. Entonces, siempre lo bueno es tener la empresa aparte. Incluso, es más, yo a una niña acá le sugerí que incluso el delivery, ella vende mucha pizza, es una empresa de pizza, que vende mucha pizza, le dije, trata de que tu delivery sea externo, no sea de responsabilidad tuya, porque si la persona que anda en moto tiene un accidente, que suele suceder, te va a tocar a ti asumir los costos de eso porque es mandado por ti y va a ser tu empleado, es tu moto, es todo. Entonces, trata de externalizar un poco ese servicio. Entonces, uno ve, y si observando las grandes empresas, los repartidores son los que, entre comillas, asumen esa responsabilidad dentro de la presión que necesitan. Entonces, van a querer hacerlo bien y de la mejor forma. Y entre comillas, la empresa que es un poco más exenta de esa responsabilidad, eh, que es más, que un poco se aleja de su ámbito, porque tú estás en la calle y tú estás en una cocina, por ejemplo. Entonces, yo no voy a ir a vigilar al repartidor de que no cruce con luz roja, que no tenga un accidente. Entonces, mi consejo es siempre tratar de estas situaciones de riesgo o de peligro para la empresa que en definitiva te van a hacer perder tu patrimonio sea bien corregido, o sea, sea bien eh, eh, que tenga una buena resolución, una resolución acorde a la situación. No, mira, y lo otro que veníamos dando un poco pie a lo que decías tú, el tema de estar formalizado,
la gente que está emprendiendo tiene que saber que hay muchos beneficios. Sense entrega beneficios por la contratación de los trabajadores. Sense entrega beneficios a aquellas empresas que están formalizadas y por fase 1 hicieron suspensión laboral. Si es que yo recontrato a los trabajadores, también hay beneficios. Entonces la empresa que maneja un poco de información contable sabe que hay incentivo a la generación de empleo. Pero para eso, obviamente, el estar formalizado es un prerequisito. No hay incentivo para el trabajo informal. Oye, chiquillos, para que hablemos en un lenguaje más común para la gente que nos está escuchando también, para la señora de la empanada, del delivery, de la pizza, y todo eso. Yo soy hoy día una vendedora de almuerzos y necesito formalizarme porque me está yendo bien. Pensé que iba a vender 100 luquitas, pero en verdad estoy vendiendo 1.000.000 de pesos y necesito un crédito, por lo tanto, alguien por ahí me recomendó, estoy suponiendo un caso, no soy yo, alguien por ahí me recomendó que estando formalizada, el banco me reconoce, etcétera, y puedo optar a algún crédito. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Una empresa en un día, ¿cierto? Veamos los pasos. Primero hacemos una empresa en un día, eso es lo primero que hay que hacer. Chiquillo, ¿sí? Claudio. O sea, claro, el formalizarse, que quiero que Eduardo conteste para que no sea que yo esté contestando. A ver, un poco de la formalización de la empresa, claro, partes con empresa en un día, distingue. Ahí mismo hago un enlace en impuesto interno. ¿Cómo es el proceso para la gente que no conoce? Me meto a www.empresaenundia.cl. Empresaenundia.cl. Con mi clave única, me imagino, digito mi RUT, armo la empresa que yo quiera. Si soy sola, elijo una responsabilidad limitada, única. Si soy con un socio, a lo mejor una SPA, una limitada. Y desde ahí empiezo a llenar. Y después me van a dar algún código, me mandan impuestos internos. Y la gente porque hay gente que seguramente se lo van a hacer, que se va a meter, va a empezar a investigar, pero para ayudarles un poco con unos tips que ustedes puedan dar, a lo mejor no se pierdan, no cometan el error. ¿Puede ser? Eduardo. A ver, ¿qué te puedo decir? Aparte, cuando de la creación de empresa en un día, uno va siguiendo los pasos que te va sugiriendo, que es la empresa en un día, los socios, hacer toda la estructura que está ya formalizada, que hay una estructura tipo. Entonces tú completas en relación a tu negocio, cómo lo vas a estructurar, si vas a hacer sola. Dentro de las grandes formalidades, una empresa individual no necesita un socio. Y una SPA puedes también partir solo, pero si tú visualizas tu negocio, que en algún momento vas a necesitar otro socio, o puedes vender parte de tu negocio, cuando ya se hace una SPA, es más recomendable. Entonces, tienes que tener esas dos estructuras. Si alguien dice, no, me gusta trabajar solo, no se caliente la cabeza, haga empresa individual de responsabilidad limitada. La parte tributaria, que un poquito a mí me gusta explicar un poco más, ya después que estás formalizado, ya haces tu iniciación de actividades, después de la obtención de RUT, inicio de actividades. ¿Ahí mismo? En la página del servicio, después de tener ya la creación de la empresa, pasa a la parte de la página del servicio de impuestos internos, donde verifican tu domicilio, de que en realidad no sea una empresa fantasma y que estás dando un domicilio que no existe. ¿Cómo te lo verifican ahora en pandemia igual? ¿Viene? Ahora te puedes tener, a ver, el otro día yo vi una empresa que se estaba creando y podías enviar un contrato de arriendo, una cesión de domicilio, un contrato de arriendo ante notario, una cesión de domicilio, o bien si tú eres un propietario de un inmueble que lo facilitas a la empresa, por decirlo de alguna forma. Cuando es una empresa individual es un poco más sencillo porque dice, bueno, yo vivo en tal lado, está mi domicilio y está la verificación de domicilio creada. Antiguamente, sin pandemia, el fiscalizador iba a tu local o te iban a ver dónde tenías. Entonces, ahí esa es la parte ya... No, y hoy día más que seguro que la gente trabaja desde su casa. Sí, más que nada, fiscalizaciones no han habido, no he conocido casos acá en la clientela en la oficina, pero porque también se entiende que en una etapa de pandemia el servicio no va a mandar un fiscalizador a la calle para que tenga el riesgo de contagiarse, ¿no?
se está haciendo todo bien y entre comillas el servicio hace muchos años viene entrando lo que se llama, está jugando un poco al autocontrol. Entonces, cuando tú estás formalizado, te van a exigir que le emitas una boleta o una factura. Y lo mismo pasa cuando tú sales a comprar insumos para tu producto, para tu fabricación, vas a exigir que ese proveedor te emita la factura. Entonces el servicio un poco ha ido optimizando el autocontrol. Y tú en realidad cuando ya estás formalizado, exiges los documentos, exiges que estés formalizado y dejas de preferir los proveedores informales, a excepción que sean muy necesarios, pero lo ideal es siempre trabajar con proveedores formales. ¿Por qué? Porque una vez que ya estás trabajando con estos proveedores, va a significar de que tus datos contables van a ser verídicos y no vas a estar creándote para ti una utilidad que no existe porque no tienes Claro. el gasto respaldado. No sé si me sigues la idea. Sí, ¿En por dónde? supuesto. No, Entonces, sí, ¿qué es lo yo que...? también, yo tengo mi contabilidad. Ujú. Sí, entiendo perfectamente lo que me está hablando. Y por Claudia, eso, perdón, que hay comentarios para complementar un poco. Nos escribe Héctor Marín, dice, creo que es bien distinto una pyme que una empresa. La señora Juanita de la esquina que vende humitas en el rellano para tener un ingreso porque yo sí trabajo, esta última lo hace para sobrevivir y va a pagar un contador, y va a pagar el impuesto a la renta, si lo sí, único, pues. si uno que quiere es tener un ingreso para poder subsistir. Imagínate la abuela que no le alcanza para su pensión, que hace queque o hace torta, aumentar los ingresos. Creo que esto está más enfocado para la pyme, estamos de acuerdo. Probablemente alguien que tenga un micro, probablemente no se formalice, pero uno Claro. siempre tiene que aspirar a estar formalizado. Vamos a una O parte más que sea, contable, financiera. Si yo quiero solicitar algún préstamo en algún lado, como eso estábamos persona, no voy a hablando. tener las puertas abiertas en ningún lado. Mira, más que nada ahí entramos un poco a cómo vas a grabar esa empresa, cómo te la afecta, cómo vas a generar que esa persona pague un impuesto si está haciendo algo, quizás es poco habitual, no tiene una habitualidad, es un tema puntual de ahora, quizás ella tenga otro trabajo y ahora por temas de pandemia tuvo que salir a hacer este trabajo informal. Entonces, yo creo que esos casos es bueno saber de que en algún momento la fiscalización va a llegar y esa persona tiene que estar preparada para enfrentar la formalización contable. ¿En qué sentido? Crear su empresa, ya sea como persona natural, si es tan pequeña, tiene tan poco, son menos los pasos y es iniciar sin la creación de empresa en un día, nada, pide que ella va a empezar a trabajar como persona natural simplemente con la clave en el servicio de impuestos internos, agrega su actividad económica, verifica en el domicilio, ya sea presencial o a través de los medios digitales, y se genera después la verificación de actividad, donde tú, para verificar, envías una factura de compra de producto, de que tú, por ejemplo, vas a vender sándwich, una empresa, una compra de pan y otro de jamón y queso. Si vas a hacer un queque, vas y compras un saco de harina, pero en vez de boleta que te hagan factura. El vendedor va a estar obligado a hacerlo, porque él le da lo mismo si te emite boleto o factura. Pero tú, para iniciar tu actividad, para formalizarla como persona natural sin la creación de empresa para estas personas, bueno, lo hacen así. Claro, probablemente se va a tener la complicación de que va a tener que caer a las manos de algún colega, eh, y en realidad es un trabajo que yo lo conozco en ese sentido, que uno mira cuando sabe qué tipo de negocio es, ves el nivel de ventas de un mes y lo que compró. Y ahí aparece el corazón de bolita del contador, donde probablemente si una persona que tú la ves mal, vas a hacerle los trámites. Yo lo he visto, lo he vivido toda mi vida. Mi mamá contadora, llevamos, no sé, ella lleva 40 años, yo no sé, llevo 10, 15 y he visto lo mismo, donde tú, si ves a una persona que está con problemas, tratas de ayudarla hasta que mejore la situación, pues, pero si una persona que, entre comillas, no, hay colegas que a lo mejor no lo van a hacer, pero a lo mejor sí, muchos lo van a hacer, entonces hay que tener esa, quizás suerte,
de encontrar a alguien que haga o que tenga el tiempo para hacer alguna declaración de 2, 3 minutos, una pequeña ayuda, haga esto, haga lo otro, y puede haber, pero no pensemos que tiene que ser no es una traba, sino que todo lo contrario, le va a significar una ayuda. Así que eso es lo que digo, no tengan miedo. Claudia. Profesor, respondiéndole un poco a la persona que hizo el último comentario, no sé cómo se llamaba, Héctor, Claudio, Héctor Le digo Marín. el tiro. Héctor Marín, que después hizo Héctor otra Marín. pregunta también Héctor Marín. Ya, Que hizo una oye, contrapregunta. sí, mira, don Héctor, nosotros, yo puse un ejemplo de las personas que hacían almuerzo y que se dieron cuenta de que su emprendimiento daba para pyme en el fondo y tenía que establecerse y todo porque de verdad les fue muy bien. Y es un ejemplo que tengo súper cerca, aquí en Santa María del Boldo, una persona que hacía almuerzo en su casa y se tuvo que instalar, colocar local, etcétera, etcétera, en una esquina, porque de verdad le fue súper bien y tuvo que establecerse. Ahora, hablando con mucha confianza, ojalá nunca fiscalicen a la señora Juanita, que porque tiene una pensión baja, tuvo que ser humita, ahí salió verso, porque esa persona ojalá que nunca le pase, porque es imposible, y aquí me voy a saltar una regla a lo mejor de la contabilidad, pero imposible hacer una contabilidad o iniciar una empresa con la señora Juanita. ¿Y por qué lo digo imposible? Y a lo mejor ustedes me miran con cara, sí es posible, porque la señora Juanita está haciendo humitas, ¿ya? Y las personas que trabajamos en alimentos, ya sabemos que no basta solamente con la contabilidad en una pyme. Incluyen otras acciones, otros departamentos, el departamento de salud, el departamento de obra, y la señora Juanita no va a estar disponible y dispuesta ni va a tener el dinero como para abrir esos ítems, ¿ya? A lo mejor esa señora Juanita, alguien de buena voluntad, como decís tú, se puede acercar a ella y le puede decir, señora Juanita, le ayudo con un Excel, le explico, le hago una pizarra, no tengo idea. Yo lo veo desde el punto de vista súper simple, común y ciudadana corriente, de lo difícil que es hoy en día ser informal y trabajar con alimentos, porque yo lo veo a diario muy cerca con personas que venden, no sé, mariscos, pescado, y que no tienen otra alternativa de ingreso que no sea esa. Y les ha ido bien, pero no están dispuestos a pagar el precio por ser formales. No sé si me explico. Y que a lo mejor frente a los ojos de ustedes contadores es un pecado. No lo sé. Ojalá que no se hiciera así, pero esa es la realidad país hoy día, chiquillo. Entonces, bueno, yo le quería responder a don Héctor la pregunta donde estábamos enfocados. Yo creo que nuestro enfoque siempre en los live es para el micro, para el pyme y para el que ya tiene un año ya dando vuelta, yo creo, en su negocio y le está yendo bastante bien. A ese empresario, entre comillas, o microempresario está dirigido a estos lives para ayudarlo a eso, a los paso a paso para él. Eso. Exacto, Oye, Claudia. Yo te quiero agregar desde la experiencia de los años que las personas que trabajan con alimentos sí, es más difícil, pero también hay un riesgo. Claro, Es un riesgo para la salud, es un de tema, todas maneras. eh, es como cuando tú alguna vez compras algo en la calle, está el Claro, temor de no, sí, que no lo entonces, tengo, lo pongo en duda, entonces pero es que el tema, la situación país hoy día, lo que estamos viviendo, por toda la problemática que hay, que generó el COVID, ¿cierto? El estallido social, etcétera, la falta de empleo ha generado que estén los movimientos informales de alimentación, pero así. Y a lo mejor, gracias a Dios, no ha pasado a mayores nada, pero es la realidad. O sea, yo no sé si alguien no conoce al señor típico que te lleva pescado el día domingo o marisco que tú lo llamás, o hasta el verdulero
que pasa con un carrito de repente, todo el mundo anda a pedirle una boleta o una patente o algún permiso. Nadie tiene. Nadie tiene y lo hacen porque de verdad no tienen otra alternativa. Ojalá que se arregle la situación, que ellos puedan crecer, que ellos puedan formalizar, ojalá, pero hoy día, eso no, hoy día es imposible en Chile. Estamos a ese nivel, lamentablemente, porque imagínate que la gente que sí tiene comercio establecido, que sí tiene patente, paga patente, que sí paga IVA, que sí no puede abrir. Entonces estamos así, como en los dos extremos. No, sin lugar a duda, Claudia, lo que tú hablas tienes mucha razón, pero uno en ese sentido hay que ver de que si el negocio está funcionando, tienes que formalizarlo, porque quizás esta época pandemia va a ser así, pero posteriormente si tú quieres seguir funcionando Por o supuesto, o sea, un negocio, hoy día un negocio está facturando arriba de los 2 millones de pesos y le da para pagar un local y le da para pagar resolución, obviamente, o sea, está la obligación no sé, de hacerlo y seguir los pasos de la contabilidad o contratarse un buen contador, sí o sí, porque le va a servir por todo lo que hemos nombrado anteriormente. Si no, sin RUT tributario, una pyme no es nada. más que nada puede partir como persona natural, Claudia, si no Como a él le parezca mejor, claro, pues si quiere una o sea, ERL. es que por eso te digo, o sea, si yo te veo en la parte tributaria, te digo, bueno, una persona natural, ¿dónde no le va a complicar y dónde va a quedar un poco exento del impuesto a la renta, que es uno de los dos grandes impuestos que pagamos eh, como contribuyente? Va a ser cuando sus ingresos no superen los 8 millones de pesos en el año. Entonces, más o menos, esa es la barrera. Si tú ya ganas más de 8 millones de pesos boleteados, así, facturados, y tú sabes que ese es tu monto, eh, mantiene tu persona natural. Si tú tienes un negocio pequeño, puede funcionar así. Es como para esta formalización. Probablemente, dado en algún momento, yo creo que ya se está conversando, ya hay proyectos de ley en trámite donde te están rebajando el IVA de ciertos productos que un poco para controlar la inflación, para Oye, controlar todo. eso escuché hace Sí, como 2 días. ¿A qué esta producto semana. le bajaron? ¿A qué No, a producto le ninguno bajaron? todavía. No, todavía Están, está en Ya. proyecto. está Oye, solamente en mira, Cámara de hablando, Diputados. Eduardo, tocaste el Están tema en, del IVA. Estamos están en- hablando están de en la cor- empresa que está formalizada. Por lo tanto, cuando uno está formalizado, empieza el tema del IVA crédito fiscal, el IVA débito fiscal. Exacto. Todo esto ya sabemos que está, entre comillas, la manera de control hoy día es mediante electrónico, porque la boleta está electrónica, la factura está electrónica, entonces el servicio tiene todo controlado de manera online, básicamente en la base de datos. Cuéntanos un poco en manera simple y resumido, y ojalá a lo mejor con algún ejemplo, para los que nos están viendo, qué es el IVA en sí y cuál es la diferencia entre el IVA crédito fiscal, el IVA débito fiscal, en términos simples para que los que nos están viendo puedan entender, y si tienen alguna duda, la hagan en el chat, por favor. Ya, espero que no me copies el ejemplo para tus clases en la universidad. A ver, Vamos, el vamos, IVA, hágalo, lúzcase. el IVA principalmente es un impuesto, como su nombre lo dice, al valor agregado. Entonces, cuando tú haces un producto, tienes una parte para producirlo que son tus compras, tus costos. Recuérdalo, la C. Entonces, tributariamente, eso corresponde a la C de crédito fiscal. No se te olvide. Entonces, todo lo que es crédito fiscal va asociado con tus compras, con tus costos. Es la C. Recuérdalo así, simple. ¿Y para qué tú vas a tener este ítem de crédito fiscal donde te lo respalda todas tus facturas de compras? Y viene un valor agregado. Todos los productos tienen un valor neto y un IVA. Ese IVA crédito fiscal corresponde al ítem que tú pagas al momento de comprar. Y ese bien, cuando tú ya lo elaboras, compraste el pan, jamón, queso, tenías el sándwich. Después lo vas a vender. Entonces, aquí hay un juego más de palabras que yo utilizo que es el debes pagar. Debes pagar
al Estado. Todos los débitos fiscales tú se los tienes que entregar al Estado. Cuando tú tienes un sándwich a 1.000 pesos y el IVA son 190 en este caso, tienes 1.190. Y tu parte de débito fiscal son los 190 pesos. Esos 190 pesos son los que tú debieras entregar al Estado, al papi fisco, como le llamamos los contadores cariñosamente. Pero el Estado también dice, pero usted también tiene crédito fiscal, por el otro lado. Entonces, se hace un neteo y ahí se ve donde la D, no sé si verá muy bien, y la C por este lado, se enfrentan. Y el crédito fiscal no cubre todo el débito fiscal, porque es la lógica del negocio. Entonces, tu margen va a ser el valor, la diferencia de que tú agregas el valor, por ejemplo, del sándwich tiene un costo de 500 pesos, tú vas a tener que pagar eh, los 190 menos los 500 pesos de costo, que son 90, te quedan pagando los 90 pesos. Eso es lo que tú solamente vas a entregarle al fisco, no los 190, por poner un ejemplo. Ya, o sea, A ver, numérico, dicho de otras palabras, a ver si se entendió. parafraseame, por favor. Por eso. Básicamente, el débito de las ventas, el crédito de la compra. Por lo tanto, si yo vendo más de lo que compré, básicamente, en resumen, tengo que pagar IVA. Exacto. Si yo compro más de lo que vendí, no pago IVA y aparece lo que es un remanente. Ahí quiero que expliques el concepto de remanente. Ya sabemos que si yo vendo más de lo que compro, tengo que pagar por la diferencia. Exacto. Ahora, en caso contrario, aparece un remanente. ¿Qué es eso? A ver, eso sucede cuando tu nivel de venta en un mes baja o no tienes venta porque tu venta es estacionaria. Por ejemplo, un agricultor que tiene su cosecha, pero está todos los meses comprando fertilizante, abono, preparación de tierra, lo que sea. Ese tienes un periodo de acumulación de créditos fiscales. ¿Por qué? Porque tu venta va a venir posteriormente. Todos los meses se va haciendo la suma, se va haciendo la declaración donde el servicio ya conoce los créditos fiscales que tú tienes porque el registro de compra y ventas, las facturas son todas en estos momentos electrónicas, entonces están recibidas. Pero ¿dónde viene la parte bonita para los contadores? Que no es llegar y apretar el botón. Hacer la revisión de que efectivamente las facturas que se hayan recibido o las compras que se hayan realizado por el contribuyente efectivamente estén ingresadas en el registro de compra y venta y no vaya a ser una factura que alguien compró, toma y tira una factura y resulta que el timbre nunca existió, el timbre, la fecha, ese código de barra que aparece abajo, y nunca existió y nos decimos, oiga, ¿sabe qué? Mire, esta factura que usted me está diciendo aquí no está recibida por el servicio. Por favor, contacte a su proveedor, revíselo, porque está perdiendo plata. O sea, en definitiva, le está regalando un 19% aparte del producto. Eso es la parte en relación al IVA. Y además, ese costo nunca va a poder entrar a la contabilidad porque no tiene respaldo. Es una factura completamente falsa. Entonces hay que tener cuidado, ya no es como antes cuando hacían otro tipo de ciertos colegas de pasado oscuro, pero ahora también hay que tener esa precaución, esa revisión. Ante el servicio no vamos a declarar nada que no esté, pero sí podemos tener el error de pagar algo que está falso, que no es lo real. Así que a eso me refiero. Entonces, un remanente va a venir dado todos los meses, cuando no tenemos venta, pero sí tenemos compra. El servicio dice, perfecto, esto es lo que usted compró, siga comprando, porque en algún momento tiene que vender. Esta venta va a venir dada quizá una vez al año, pero es la gran venta y ahí se aprovecha todo ese crédito fiscal para terminar el ciclo. No sé si se ¿Ya? entiende. Sí, mira, hay saludos. Carlos Poblete por interno me estaba escribiendo harto en el chat. Manda Me saludos, colega imagino. nuestro. Mira, Héctor Maínez hace dos preguntas súper buenas. Mira, la primera es: ¿remanente es IVA crédito fiscal a favor para el futuro IVA débito fiscal de las ventas? Sí, sí, Es lo que estaba explicando recién. en términos técnicos sí. Sí, ya. Y la otra pregunta, que es un tema nuevo,
disculpen si esto parece muy técnico, pero la contabilidad hay cosas que tienen que ser técnicos, estamos tratando de llevarlo a simple. ¿Cómo se trata hoy el PPM? Están obligados a pagar el 1% de las ventas cuando tiene inicio de actividades, más la mayor diferencia entre IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal, o el PPM se deja de pagar. O sea, aquí Héctor acaba de mencionar un factor nuevo, un término nuevo que es el PPM. A ver, Mira, Eduardo, en términos simples. a ver, Ojalá con un ejemplo, porque es demasiado técnico. Trata de llevarlo con un ejemplo. A ver, el PPM, en definitiva, es como decir, es como guardar la plata debajo del colchón para pagarle al Estado el impuesto a la renta, que se hace una vez al año, en el mes de abril, cuando se llama la operación renta. Entonces, nuestros PPM son los pagos que están relacionados a la cantidad de venta que tenemos mensualmente, ¿ya? Entonces, lo que dice ahí, Héctor, que es del 1%. Hay la tributación, dependiendo el artículo en el que te acoges, cuando ya está formalizado, puede ir desde el 0,1. Entonces, no es del 1. Se sugiere el 1, uno informalmente dice, no, pague el 1, pague el 2. Va a depender netamente cuánto va a ser la utilidad que tú crees que vas a tener, porque en realidad es la idea amortizar un poco el impuesto a la renta que nos toca pagar. O si en algún momento, si el Estado se da cuenta que nuestro negocio no fue tan bien, nos va a devolver el PPM que pagamos en exceso, si eso no es un problema. Entonces, netamente es como una pequeña cuenta de ahorro para pagar el impuesto a la renta. Por eso son pagos provisionales mensuales. Todos los meses se va aportando. Lo que se sugiere, claro, siempre se dicen los contadores, nuestros colegas, el 1%, el 2%. No ¿Cuánto lo sé, sugerido? netamente yo lo sugiero en relación al nivel de venta y al tipo de tributación, cómo va a tributar la empresa en ese sentido. No lo veo. No es como una regla general, sino que depende No. de cada empresa O tiene un sea, tratamiento de distinto. hecho, de hecho hay una fórmula que el servicio, una circular que aparece cómo debemos calcular, cuánto debemos pagar de PPM y, y ir actualizándolo 2 veces en el año, pero en realidad es un pago provisional, o sea, no es, o sea, casi como voluntario, pero se sugiere pagar cierta cantidad. Hay gente que dice, Básicamente lo que decías como al principio de la entrevista, que es jugar con los flujos de caja. En el fondo estoy que ahorrando un poco, cosa que cuando tenga que pagar el impuesto grande, yo ya haya ido pagando parcialmente este impuesto. exactamente, no es más que eso. O sea, si tú me dices que una persona que vende una vez al año, quizás va a pagar un PPM ahí, dice, no, en realidad prefiero tener la plata yo y si me toca pagar, pago. Porque Ahí está el tengo caso de las empresas agrícolas que hablabas tú, que tenían muchas facturas, compra, y son un pequeño periodo en donde están vendiendo. Sí, sí, la empresa agrícola yo la dejaría un poquito más aparte porque tiene otra tributación muchas veces que es No veo renta como regla presunta, general es para entender distinta. el concepto que estamos hablando. Obviamente cada empresa tiene, por ejemplo, la empresa constructora tiene un tratamiento especial, la empresa agrícola también. Sí. Y me hace mucho ruido también lo que hablaba Claudia del tema de empresas de alimentos o que están haciendo muchos desayunos que tienen muchas temporadas altas, tienen la temporada alta de Navidad, tuvieron el Día de la Madre, tienen el Día de la Padre, están como focalizadas las temporadas altas, no son como ventas constantes durante los 12 meses, entonces ahí ocurre el mismo fenómeno. Exactamente, probablemente tengan más compras y pueden, esos meses van a pagar menos, o sea, van a pagar un poco más de IVA en el formulario 29 que se declara todos los meses, pero ahí debieran un poco ir viendo, ya teniendo un poco la figura o el orden ya lógico de llevar las cuentas claras y saber cuánto es mi utilidad que he ido devengando en la empresa durante el año. Entonces, ahí donde entra a jugar el PPM un papel fundamental para decir, a ver, ¿cuánto es lo que me va a tocar pagar de impuesto a la renta? Así que eso es lo importante. Lo Mira, importante. tengo otro tema que podríamos tocar, que hace poco se implementó el tema de la boleta electrónica. A ver si nos cuentas un poco en qué cambió, porque antes uno estaba acostumbrado que iban, te hacían la boleta, sacaban la boleta y uno se la entregaban. Ahora hay unas maquinitas que hacen el tema de la boleta electrónica. ¿El celular? Del celular Sí. también, que A ver, uno... en relación a una boleta electrónica hay que tener en cuenta dos cosas. Una, la cantidad de boletas que tú emites en el día. Si tú haces 5 boletas, 20 boletas,
probablemente mayor tecnología que tu celular o un computador normal con conexión a internet lo puedes hacer. Se sugiere eso. Pero ¿dónde entra un poco ya jugar en contra esta norma que se estableció como obligatoria? Cuando tienes ciertos horarios de venta full. Te pongo el ejemplo, una panadería a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 7, tiene filas para comprar. Entonces, hacer una boleta por celular requiere un poco de tiempo. Entonces, ahí han aparecido empresas que te venden una máquina que tiene una conexión autónoma a internet a través de un chip de datos, no es más que eso, Es como y una red compra muy que te similar, emite la boleta. de las mismas características. Mm. Y esta boleta es más rápida, entonces en 2-3 segundos te sale. En cambio, una boleta por el celular, tú probablemente vas a tener esperando 30 segundos, 40 segundos en emitir cuando ya agarran cierta expertise. Los costos, obviamente, si es tu celular personal, bajan la aplicación, que funciona súper bien en ese sentido, no tiene no ha tenido tantas dificultades después de su periodo de marcha blanca. Y con una impresora valen 40.000 pesos, te olvidaste de mandar a hacer boletas de papel, que la El imprenta te cobraba timbraje y todo eso. del timbraje. Entonces, disculpa, aquí ya Eduardo, empataste. justo ahí, espérate, justo ahí, ¿es necesario imprimir la boleta cuando la haces del teléfono o la puedes mandar, por Mm, ejemplo, por el WhatsApp al cliente? no, no es necesario imprimir, pero Ya. el receptor, lo ideal es que la tenga, porque si No, hipotéticamente pero mal, pero no la imprime, pero la puede mandar por sí, WhatsApp, por está la ejemplo, o opción, correo, o al correo, sí, está la opción del ¿sí? correo Ah, ya, WhatsApp impresa. En la ya. aplicación te permite las tres, entonces no te complica en ese sentido. A alguien, si se le echa a perder la impresora, bueno, tiene la aplicación, pues ya sabe que la impresora se le acabó el papel, no sé, no me llegó, puede seguir funcionando. Eso es lo interesante, que te permite una continuidad y es mucho más amistosa, por decirlo de alguna forma, porque ¿cómo haces si te diste cuenta antiguamente que se te acababa un formulario de boletas de papel el día jueves en la noche? La Y mandas a él hacer, viene en la panadería llena y se te olvidó que no tenían timbrado las boletas. ya, y llamaste Oh, no, llamaste a primera hora y quedaste todo el fin de semana sin boleta. ¿Cómo lo hacía? Antes los fiscalizadores salían el día sábado en la mañana y a ellos les encantaba salir el día sábado en la mañana, como Qué dice, feo que esté hablando mal así de unos no, fiscalizadores. no, Ese ya. no, no, es porque verdad, pero es verdad. no, pero es Yo verdad, lo no, vi. no, si lo hacen porque, oye, si en la semana te están atendiendo en la oficina, el fin de semana salían y se ganaban sus horas extras, sus bonos, todo, y tienen todo el derecho a hacerlo, y es cuando tú, como contribuyente, si tienes tu negocio abierto, bueno, que me fiscalicen el día sábado, ¿qué problema hay? Mm. Si salían en la semana, estando todo en orden, no tenían Oye, ¿les ningún problema. pagaban un bono extra por eso? Eso Obvio, no pues sé. si es jornada adicional, obvio, no Dice que es sé. feo que toque el tema. y si No, sacaban, oye, si sacaban multa, ¿le pagaban también? no lo sé. Pero la gente que sale, sí, como cualquier persona que trabaja un día sábado, probablemente tiene que ganar Hora adicional. extra. La hora extra. Oye, Eduardo, hay un Exactamente. tema también con lo que es la facturación electrónica. Aquí hablo a título personal. Yo facturo desde la misma página del Servicio de Impuesto Interno. Se puede, hay gente que tiene su software ERP que te factura. ¿Cómo es el proceso de la compra del certificado digital? La gente que está empezando, para que sepa que de la misma página del servicio sí se puede hacer factura electrónica. A No es ver, necesario tener un sistema ERP atrás para generar una factura electrónica. yo te voy a sugerir una cosa antes, A ver, que vamos. el sistema de boletas electrónico del servicio gratuito, creo que no te exige, no estoy tan seguro, pero creo que no te exige certificado digital para emitir las boletas, pero sí te exige que si tú te equivocas en hacer una boleta, significa que tienes que hacer una nota de crédito. Y para hacer la nota de crédito, sí tienes que tener el certificado digital porque lo tienes que hacer Mm. desde la página del servicio. Desde la página. La aplicación no tiene incorporada el tema de la nota de crédito. Entonces, hace 2 meses atrás me pasó que un cliente en la oficina de mi mamá hizo una boleta por error, tenía dos boletas, una de 20 millones y otra de 30 millones. Le significaba pagar Boletas. boletas. Y nos dimos cuenta, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo arregláis? Con una nota de crédito. Bueno,
gracias a Dios él tenía era facturador, todo el tema. Entonces se hizo la nota de crédito a la boleta y listo, problema resuelto. Pero si tú no lo tienes, te significa una obligación tributaria que no existe y que cómo lo soluciona. Entonces hay que tener ese tipo de precauciones en este tipo de tecnología. O sea, son errores que pueden suceder, que alguien, no sé, le pasó el teléfono al hijo y justo entró, está la aplicación abierta, y puede suceder estos tipos de Oye, palabras. a mi papá le pasó eso. A mi ¿Sí? papá le pasó, incluso nosotros estábamos todos, vino a mi casa y por favor revísenme, menos mal que no era tan grande la boleta, y no se podía comunicar con la persona que se supone que se la mandó, y claro, y estaba metido en un tete, me dijo, tuvo que ir donde la contadora, ¿Sí? que no la veía hace meses, solo teléfono, y que arreglarle el problema. Menos mal se Eh, dio cuenta dentro del plazo. sí, mm, pero estaba bien, se urgió, claro, pasó Entonces, eso. entonces, eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo bueno? Entonces, ¿es bueno tener certificado digital? Sí, parte anualmente de un valor de cerca de 15.000 pesos. Sí, eso vale. Si tú me preguntas entre el tiempo de ir a timbrar, hacerle ya, tú no vas, va al contador, tenés que hacerle un poder al contador, una fila en la notaría, como se hacía antes. A la De repente, antigua. yo sacaba de la oficina de mi mamá, Sacando no sé, números. 20, Oye, antes, 30, sí, yo 50 me acuerdo. poderes. Oye, ahora, Ha vencido. La ahora es plata la bien gastaba fácil. en el poder notarial, gastaba ahí la plata del certificado. Oye, No, ahora es bien, ahora es mucho más fácil. mucho O más sea, de rápido. hecho, Mucho la más plataforma fácil. empresa en un día ya disminuyó mucho tiempo y gasto. Antes de una empresa, un Yo, abogado tenía que redactar una escritura, tenía que 300 redactar, lucas, me pues, acuerdo, tenía que un abogado redactar una escritura, 15 un años atrás. extracto, un notario, Mm, conservador de bienes raíces, y aparte de todo eso, sí, menos de un mes oh, no tenías para hacer una empresa. Hoy día te hace la empresa en un terrible. día, como dijo Eduardo al principio, te genera el RUT y con eso vas al notario y firmas. Y está listo. De hecho, mira, aquí hay una pregunta que hace J.O. Fuentes Acevedo, más que una pregunta, una aseveración que vamos a ver si mito verdad que lo comentamos. Son tantas las exigencias, tantos pagos, IVA, renta, PPM y cuántas cosas que piden para formalizar un negocio. Pucha que hay que tener dinero, por eso es que muchos que quieren formalizar les cuenta N. Mi pregunta en base al comentario de J.O. Fuentes, ¿hay que tener tanto dinero o hay que a lo mejor conocer términos y empezar a ordenar un poco lo que son los flujos de caja? A ver, Claudio, yo creo que más que tener dinero, hay una dificultad, que es el manejo de herramientas computacionales. Una persona, un cliente ya de sobre 50, 60 años, que a lo mejor le tocó por pandemia iniciar su negocio, si tú lo colocas con un celular a hacer su boleta, le va a costar. Hay que decir la verdad. Hay gente, muchos empresarios, feriantes, por ejemplo, que han trabajado toda su vida y que son comerciantes mejor que ninguno. Y vende lo que le coloquen, lo que tenga a su espalda, lo vende, sin siquiera verlo, lo está vendiendo. Tienen Vende Un hielo en la don. Antártida, vende hielo en la Antártida. es como el niño que vendía el palo, así, una cosa así, es lo que se te puede ocurrir. Entonces, esa persona probablemente con suerte sabe ocupar una calculadora y nos cuesta, no me gusta hablarlo mucho, pero en realidad, eh, le- No te voy a tú dar el ejemplo de otra manera. A mi no, papá le tengo que hacer yo la factura electrónica, porque mi papá, como es de tercera edad, no tiene los manejos computacionales. no, exacto, 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 pues, Claudio, en ese sentido, y les cuesta, les complica. eh, y si bajamos un poco en la edad, las personas no conocen los términos. Personas de nuestra edad, Claudio, amigos, que, oye, pero esto cómo se hace, que aquí, que allá, y vais resolviendo las dudas eh, a los amigos y después se van dando cuenta que se equivocan. Y vamos arreglando con Doro, mira, te equivocaste en esto no se hace así, hay que pagar esto IVA, no tenéis que pasarte en el plazo, porque si Mm. no, pucha, hay multa, la multa es más cara que lo que tenéis que pagar, y al final te sale más barato tener un contador, que sea un contador consciente, por decirlo de alguna forma, que Hay que sea, partir que el contador pasa a ser ya, sin ser parte de la empresa, es alguien que genera mucha confianza y mucho vínculo con la persona, porque la persona está confiando en entregar los números de la empresa que son privados. sí, Entonces hay que obvio. partir ahí de un tema de confianza que se genera entre cliente y contador.
Exactamente. Por lo general, cuando uno se dedica a la contabilidad, evita tener negocios por el grado de que conoce ciertos negocios, lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, es como conozco tus secretos y ahora lo hago yo. No, eso no va. O sea, uno, por lo general, es mi forma de pensar, yo me limitaría No, y po, eso es ojalá. ético, ética. Absolutamente. Entonces uno, Mm. cuando llega un momento de decir, bueno, si inicio un negocio personal, que tengo todo el derecho a hacerlo, por decirlo de alguna forma, voy a tratar de que no tenga un cliente que conozca, que le conozca los secretos, donde compra, donde vende, no. Tratar de, cuesta a uno que tiene tantas, por decirlo de alguna forma, tanto Al manejo ver de los números se información, tienta, es. no sé si Pero hay tentarse, que, no, Claudio, es súper pero importante lo que dice Eduardo, es súper importante porque uno tiene que entender que uno está prestando un servicio, sobre todo la persona que va a contratar un servicio de contabilidad, tiene que el contador y la persona dejar súper claro el hecho de que la empresa es de el empresario, no es del contador. Muchas veces creen que si no está el contador, la empresa muere, y no es así. El contador es un prestador de servicio. nada más. La empresa siempre es del emprendedor. El contador, si no te gusta, lo puedes cambiar, pero la empresa no cambia. Sí. Entonces, igual es importante que se empoderen, porque me ha tocado casos que uno escucha, sabe que yo no puedo seguir porque mi contador no sé qué cosa. No, no es así. El contador no tiene que tener el control sobre la empresa. El control de la empresa lo tiene que tener el dueño, por eso el dueño tiene que estar, a lo mejor no Es que, saber todos los términos, pero sí saber lo que está pasando, es porque que no está puede tener muy, una dependencia del negocio de un tercero que no es del negocio. sí, No pues, sé, está Claudia, tú que no muy, tienes el término técnico, si se entiende como la idea. oye, yo tengo términos técnicos, absolutamente, acuérdate. Sí, Oye, sí, pues además que la profesión del contador está un poco, o estuvo un poco manchado, ¿cierto? Han habido noticias de contadores, de gente que está relacionada con la estafa, que se fueron las plata de los contribuyentes. Entonces, ojo también ahí, de repente, a asesorarse bien de una persona que tenga su título de contador, que trabaje con más empresas, de que sea una persona seria, de que tenga un prestigio, de que haya salido de una buena universidad, un instituto, de lo que sea, pero que tenga un respaldo, porque que te de acredite, que repente, sabe. exactamente, yo creo que una vez tuve una experiencia súper mala con un contador, y el contador no estaba ni titulado, pero yo no sabía, me lo recomendaron y yo entregué toda mi contabilidad en ese tiempo donde se usaban las facturas físicas, donde había que, todo era físico, todo era terrible, entonces yo tenía que ir los días antes del IVA y llevar todos mis libros y mis cuadernos para allá y ponérselos allá y era terrible, entonces en un momento me acuerdo que me quedó la embarrada, no había pagos de IVA, te estoy hablando de 6 pagos se iba sin pagar en un año, de distintos meses, unas multas, y yo casi me agarré la cabeza y dije, pero ¿cómo? Y de repente el contador, ¿sabes que si no le gusta no trabajamos más, chaval? Y me cerró. Y yo Por eso, en vez de pelear con él, busqué una contadora del colegio, una compañera mía, y le dije, por favor, te pago lo que sea, pero solucioname el problema, porque no puedo seguir, no me quieren timbrar, no me quieren hacer esto. Y me lo oye, solucionó, de hecho, fíjate. mira, en base a la experiencia que nos está contando Claudia, comentar que nosotros con Eduardo hemos empezado a hacer una alianza para llevar contabilidades por el tema de que no pase lo que cuenta Claudia. De hecho, antes pasaban muchas historias que no vale la pena resaltar. Pero Mm. lo importante es motivar, más que a que lleven la contabilidad con nosotros como central o con Eduardo o como alianza, que sepa la empresa que el formalizarse es importante. Los costos no son tanto como se piensan. Imagínense, antes crear una empresa de 300.000, 400.000 pesos no bajaba. Hoy día crear una empresa son 5.000 pesos de la firma del notario. Antes un contador te cobraba mucho más porque tenía que hacer filas al servicio de impuesto interno para llevar documentación. Hoy día está todo electrónico y es más que el contador, la persona que te haga el IVA es la persona que te ayuda a generar los flujos de caja para no tener desfase. No piensen siempre que el contador es el que te vaya a los impuestos, el contador es el que te va a asesorar y te va a ordenar financieramente para que no tengamos flujos de caja negativos. Entonces siempre piénselo desde ese punto de vista. El
formalizar tiene muchos más beneficios que costos. Los costos son estos mínimos de apertura y algunos costos fijos, pero tiene beneficios, créditos Sense, puedes acceder a los permisos de trabajo, si no estás formalizado no puedes salir a trabajar, nosotros lo sabemos en Curicó. Si no tienes formalizado, no puedes pedir préstamos, no puedes postular a Corfo, no puedes postular a Cercotec, no puedes vender a una empresa porque te va a pedir factura. Se Entonces, limita la si venta. empezamos a ver, el formalizar pasa a ser algo barato para el empresario porque te da una credibilidad y una seguridad en el mercado. Si yo voy a comprar y yo digo, ya, deme la boleta, y no tengo boleta, chuta, es como que estoy tratando de hacer algo profesional, pero me falta algo para hacerlo. Así que, como consejo general, el formalizar no es tan caro como se cree. Lo que pasa es que el miedo de decir, yo tengo mi empresa, a veces genera miedo, la responsabilidad de sentir que yo tengo una empresa algo formal y te genera una responsabilidad. Pero toda responsabilidad tiene su recompensa a mediano o largo plazo. No sé qué opinas, Eduardo. Antes de unos comentarios para contestar qué están haciendo. A ver, yo siempre recuerdo un consejo que me dio un profe, que nos dio en una clase en el magíster cuando lo hice, que fue que todos los emprendimientos, todo, nunca se lo teníamos que contar a la mamá, porque la mamá nunca nos quería ver con un tema de riesgo. Y si tú me preguntas a mí, en realidad es como bien asertivo, por decirlo de alguna forma, porque tú siempre cuando asumes una responsabilidad como empresario o una aventura, hay un riesgo de que te vaya mal, que hay empresas que, no sé, hay miles de casos que han tenido 5, 10, 15 empresas, le ha ido mal y el tipo sigue intentando hasta que de repente le pega el palo al gato, vulgarmente como se dice, y le va bien. Pero eh, es volver a lo mismo, o sea, una empresa cuando ya ahora tuviste mucho tiempo, o entre comillas, trabajando en la informalidad, te diste cuenta que tu negocio tiene que ser formal, y el susto que se genera por esta partida, por este primer pie, simple, no le cuenten a la mamá, vayan y háganlo. Y se van a dar cuenta que son grandes y que tienen la capacidad y que han trabajado y que conocieron un negocio y que partieron bien y tienen todas las ganas. O sea, ante eso no se puede tener ese temor, y los costos se tienen que pagar. O sea, de alguna forma, si tuviste que tu negocio es bueno, dale. Profesor, Claudita. ¿cuánto vale un contador mensualmente? ¡Ching! Dijo la máquina. No, a ver, el valor, yo siempre lo digo, es relativo al nivel de ventas que tenga una empresa, o sea, al nivel de trabajo, lo que se Lo necesita. mínimo, pero lo mínimo que puedo cobrar un contador, por ejemplo. O sea, si una señora que está con un carrito de sopaipillas, que tiene, no sé, pues no le puedes cobrar 30.000 pesos, le vas a cobrar 5.000, 10.000 pesos, a lo mejor si le cobraste 10.000 le regaláis la renta, por darle algún beneficio, pero en base a eso, y si un mes no trabajó, a lo mejor sabe que no trabajé este mes, y te das cuenta que no tiene boleta, no tiene compra, bueno, la declaración. Uno también tiene que poner de su parte, son tiempos difíciles para todos, y en realidad muchas veces cuesta más, como dice los de marketing, vale 5 meses, es más caro 5 veces traer un cliente nuevo que mantenerlo. Entonces, bajo esa premisa, cuando un cliente ya está y se está dando cuenta que uno ve que el cliente está mal, que no le va bien, que no sé, ya, hay que tener una cierta elasticidad en la banda de precios de cobrar. O sea, es difícil decir, ¿sabes qué? Mi trabajo vale tanto y yo no le trabajo a nadie por menos de eso, no. No, Aquí y otra cosa, Eduardo, para complementar, hay que entender que al contador le conviene que al empresario le vaya bien. Si al empresario le va bien, van todos creciendo juntos. Entonces, el contador no va a querer exprimir a alguien, porque a él no le conviene. Y al empresario tampoco, si en el fondo esto tiene que ser algo parejo, una paridad. Si va creciendo la empresa, van creciendo juntos. ¿Por qué? Porque si va creciendo la empresa, es mayor el nivel de volumen de trabajo, es mayor el volumen de facturación, hay más empleados, entonces van todos de la mano. Nadie va a querer ir a exprimir a alguien que va a tener los 3 meses para ver a alguien quebrado. Eso no le conviene a nadie, ni por un tema de corazón ya casi.
te va a durar 3 o 6 meses la persona y ya sería. Mira, pregunta Eduardo. Carmen Eliana Muñoz, y la saludamos, de hecho fue una de las ganadoras del premio del aniversario de los 10 años, y ahí tuvimos sus terapias con Joana Poble, te pregunta, buenas noches, para emitir una factura, ¿es necesario el certificado digital o se puede hacer con la clave tributaria para emitir una factura? Si tienes factura, tienes que tener el certificado digital con la firma digital. El costo parte en 15.000 pesos, la suscripción por un año, por dos creo que 20 y por Y por 3 3 son 30. 25, 30. Y las empresas que tienen valores bien establecidos, un rango entre 25 y 30. Si lo encontraste en oferta, no sé, 26, 990, 24, 990. Va a depender. Y en realidad es una firma digital y con todo funciona igual. Eso no hay sentido. Y lo otro, bueno, que teniendo el certificado digital, hay tutoriales, todo, donde el certificado digital es un archivo, tú lo centralizas en cualquier computador y puedes hacer facturas desde tu celular, desde otro computador, desde donde tú quieras, desde cualquier parte del mundo. Entonces, no es tan complicado eso y en realidad se puede hacer. Eh, yo me acuerdo, al mes, 2, 3 meses atrás, un cliente de la oficina, de la oficina, él andaba de vacaciones, pudo salir en esa ventana que se abrió y eh, tenía que mandarle una factura a la municipalidad por compra de clorogel, venta de amonio, todo tipo de artículos de limpieza. Él dejó a la persona encargada y tenía que mandar la factura. Te lo juro, nos contactamos con la niña, listo. Desde Miami hizo la factura. De ella estaba de vacaciones, más bien tomó su celular y lo hizo. Se conectó a un wifi y listo. Costo de eso, tener su certificado y tener un wifi en cualquier parte del mundo. Entonces, a ese nivel se puede hacer, como también se puede hacer en la oficina del contador, que mucha gente le da miedo equivocarse. Y en realidad, De hecho, otra cosa importante es que el certificado digital uno incluso lo puede ya estar en un pendrive, como decías tú, puedes facturar de cualquier lado del mundo. o sea, es que se O lo centraliza, dejas en Claudio. el correo, o lo dejas en algún O computador, lo sea, dejas instalado, pero es que no es algo que lo puedo la fácil de un cen- computador a otro. lo que pasa, Claudio, lo que más se usa y más recomendado, o sea, bueno, eres más reservado con la información, quizás anda trayendo en un pendrive, ya, pero cuando eres que en realidad manejas tú, tu contador la clave, no tiene no es tan común, eh, centralizas, que en realidad que como que queda el archivo en la nube del servicio y permite emitir desde cualquier parte, desde cualquier computador. Antiguamente, cuando se recién comenzó, solamente tú bajabas el formulario, el certificado, lo instalabas en un computador y en ese computador tenías que imprimir. Eso era al principio, pero después se logró la modernización y se centraliza. Entonces, eso es lo bueno cuando tú eres sin software comercial. Ahora los softwares comerciales que vienen, que te los están vendiendo como empresas de informática asociadas a la contabilidad, te generan una anualidad. ¿En qué sentido? Que te cobran por el año X porcentaje, entre 60, 80, 100, va a depender. Hay otros que te cobran por una cantidad de documentos emitidos y ellos tienen sus propios portales de facturación, por decirlo de alguna forma, que debiesen ser más amistosos. Entonces, hay distintas alternativas y hay que ver en cuál uno se acostumbra más o cuál es más amigable o cuál te entienden más o en relación al costo. Más que nada, eso es mi opinión respecto a la facturación y en realidad ha funcionado bien, ha servido mucho para autocontrol tributario que es lo que el servicio busca. Uno lee los principios del servicio, su misión, y es generar el autocontrol tributario, lo que nosotros debemos tener en la cultura de impositiva, por decirlo de alguna forma, donde nosotros sabemos que si ganamos cierta cantidad de dinero, sabemos que una de esas partes tiene que ir al Estado, y es asumir eso, interiorizarnos de eso, o sea, el Estado no es nuestro enemigo, sino que es nuestro garante de derechos, por decirlo de alguna forma, que nos va a entregar con esos impuestos que nosotros pagamos, seguridad, alumbrado público. Ahora nos dimos cuenta en pandemia que el sistema de salud respondió y que le teníamos mucho miedo, muchas dudas, y te damos un proceso de vacunación exitoso a nivel mundial. Y tú me dices, ¿de dónde salen esos recursos? De nuestros impuestos que nosotros pagamos. Aquí no, el cobre sí, nos financia gran parte, pero
lo que nosotros pagamos como contribuyentes, como trabajadores, está bien y lo vemos que nuestro Estado está funcionando, que es valorable. Oye, la página salía este año, por lo menos yo lo vi, cuánto de nuestros impuestos se ocuparon en servicios, en X ¿Sí? cosas en nuestro país. Eso fue notable lo que hizo el servicio, porque en Sí, realidad te muy está bien. dando te está dando como la llave de la cerradura para decirte, ¿sabes qué? Tu impuesto, yo no solamente le pago el sueldo a muchos políticos que no hacen nada, sino que también te mantengo un alumbrado público, te Una mantengo una carretera, municipalidad, las carreteras claro. son de otros dueños, Ah, pero verdad. los caminos rurales, También están vendidas, se me olvidado. sí, Ya, porque no había plata en ese momento, yo creo que claro. era la manera de progresar de alguna forma. Oye, Eduardo, Em, mira, las últimas preguntas, antes de ir despidiendo y comentario, agradeciendo a Héctor Mayín que nos ha comentado harto. Oye, Héctor Marín, si hay un Sí. premio, te juro que se lo daría, porque se pasó para hacer Mira, preguntas. mira, dice, consejo y principio básico para los dueños de empresas pequeñas. Al contador nunca se le pasa dinero, te hace las declaraciones IVA y renta y el contribuyente lo paga. Va de la línea de que el contador no es el dueño de la empresa, lo que estábamos hablando antes. Uno claro, simplemente es un prestador de servicios y la empresa y el control siempre tiene que tenerla el dueño. Que la claro, empresa no dependa del contador. Me ha pasado clientes en donde nos dice, ¿por qué tiene tal desorden? No, lo que pasa es que el contador así no lo podemos echar porque maneja todo. No, el contador no maneja todo, la empresa no es de él. Entonces, súper importante haciendo alusión a lo que dice Héctor Maín, quien encuentro toda la razón al comentario y a muchos comentarios que Sí. nos ha hecho, que se agradece. También agradecemos a J.O. Fuentes, a Carmen Eliana Muñoz por los Gracias, comentarios. Héctor Marín. y también paso a Eduardo, comentar a Claudia, Claudio. ya, miren, sin querer queriendo, llevamos casi una 20 de programas. Yo siento que ha pasado volando, sobre todo pensando que ya estamos en fin de semana largo para no agotar a mucha gente. Eduardo, agradecer y comentarios finales, consejos finales. ¿Cómo te pueden ubicar en alguna red social? ¿Cómo nos No, contactamos? Y algún consejo mira, para los emprendedores, que sobre todo hay muchos que están empezando negocios. Entonces, conclusión final, ¿nos formalizamos o trabajamos informal? a ver, bueno, contacto, yo prefiero que me contacten a través de ti, De Central yo Consultores directamente. con Central Consultores, la cap- capacidad es limitada por el tiempo, entonces siempre voy a requerir un poco tu intervención, eh, dado que yo también tengo otros trabajos, eh, como, no sé, charla, mi trabajo formal, que es un e-commerce, donde participo, donde colaboro, y me consume mucho tiempo, y feliz de conocer otro rubro, y es dentro de toda mi experiencia, caer en conocer un e-commerce como se trabaja ahora, otro mundo, y que lo fui conociendo, ya llevo 3 años en esa empresa, y feliz. Entonces, antes empresas productivas, una granja de cerdo, antes una corredora de bolsa, también, entonces he pasado por distintos rubros y de Y todas todo te uno ayuda a tu sale. crecimiento profesional. Todo te ayuda a tu crecimiento Exactamente. profesional. Es increíble como después de 10 años tú te das cuenta que te paras y dices, bueno, hacer como una recapitulación, bueno, pasé esto, pasé lo otro, me pasaron esto, y te vas formando como profesional y uno puede, entre comillas, dar cierta tranquilidad a las personas, eh, de que los riesgos en todos los negocios existen. No se lo olviden, a mí nunca se me ha olvidado, cuando van a partir algo, no le cuenten a su mamá porque su mamá le va a decir, pero hijo, ¿estás seguro? Pero ¿cómo? ¿Estás seguro que le va a ir bien? ¿Y qué pasa si le va mal? ¿Qué va a hacer si le va mal? Entonces, una de las cosas y dentro de los grandes secretos quizás de los emprendedores que han surgido y que han tenido la valentía es hacer su idea, desarrollarla, eh, y contársela a su almohada y seguir machucando la idea dentro de su sueño, no lo tienen que compartir con nadie. Es ser un poco egoísta, pero es su negocio, es su oportunidad, son sus ganas, su fuerza, sus recursos que han ahorrado, que han tenido y eso. Y en realidad como gran consejo ese, yo no veo otro y en realidad
siempre traten de pensar de que cuando formalizan un negocio, no se asusten si un contador les pide caro, bueno, partan ahí, después se van dando cuenta, conversan con otros emprendedores, oye, ¿sabéis qué? Mira, yo hoy tengo tal contador, si les da duda o les da desconfianza, cámbienlo, si aquí es tan simple como que no te gusta un doctor y va a otro. Esto es lo mismo, aquí uno no se enamora para toda la vida, aquí no hay matrimonio eterno, aquí somos todos, en la contabilidad somos todos infieles, todos pueden consultarle uno a otro. No, yo mi contador hasta que me muera. No, pero por eso, o sea, tuviste la suerte, yo soy en el sentido de que aquí No, es como el dicho, cuando se va un cliente llegan tres, y suele suceder de que pues se fue uno, pero tenía ahí un listado que te ha mantenido, que te sigue recomendando y que haciendo un trabajo profesional no va a tener problema. Entonces, eso, y en general algunos colegas, pucha, sí pueden tener algún error, o algún cobro excesivo, y a veces, bueno, siempre va a haber una alternativa. Aquí no hay un monopolio de contadores, ni tampoco oye, tenemos una ¿sabes tarifa qué? establecida, así que Te preguntaba yo eso porque mis papás son eh, de, bueno, tienen sus negocios, su empresa de toda la vida, y de repente le habían tocado unos contadores, han cambiado como, mi papá no ha cambiado nunca de contador, nunca, ujú. contadora, nunca. Incluso ahora está la sobrina de la contadora, que O sea, heredó, es que eso es lo que uno busca, en el fondo es la fidelización, claro, que sea partner. Lo que decíamos, que uno tiene que ser heredó, partner. sí, no, pero Sí. que heredó la oficina de la tía, y la tía ya se jubiló, calcula, y está en su casa, y la sobrina que mi papá la vio nacer, ahora es la contadora. Entonces, han pasado, y te lo juro, que no voy a dar el nombre de ahí todo, pero le han cobrado toda la vida lo mismo. Y lo Es que hay único una donde, fidelización ahí, pues. Ahí lo claro, que hay una pero te morís unión. o sea, lo que le cobran es como cobrarle un chocolate. Un Pero casta. escucha, no, es demasiado caro. Oye, pero fíjate que en la renta no, en la renta son justas con él. Entonces mi papá de repente un día mi mamá, porque tiene otra contadora, se sorprendió y le dijo, pero ¿cómo te cobran tanto en la renta? Tanto, pero era harta plata. ¿Cómo te cobran tanto en la renta? Y mi papá le dijo, mira, de verdad no me cobran nada, nada en la contabilidad. Entonces que me cobren en la renta una vez al año es como pagarle la contabilidad completa. Hay distintas Mm. formas, Claudia. Yo, pucha, lo que conozco es un tema muy susceptible, eh, y puede herir a alguien. Yo di una amiga, me dijo, pucha, ¿sabes qué? Me pasa esto con una contadora X. Todos los PPM, en lo que hablamos del colchoncito, le Mm. decían, no, eso es para el contador. Y cuando le devolvían la plata del PPM, el exceso, y le hacían pagar no era Oh, un 2 ni un 3, era un 6% de las ventas. Decía, y lo que salía a la renta resulta que eran 500.000 pesos, 400.000 pesos, y que le la decían, demora. esto no, si esto le toca al contador. Entonces, ¿Y cuánta gente habrá así? yo, no, yo me sentí muy mal, en el sentido de decía, bueno, Mm, eh, no es la forma de como uno se... absolutamente. Entonces uno puede ver desde caso y decir, no, no se preocupe, no se preocupe, no, nos arreglamos después. Y hay muchas formas. Uno cuando maneja cifras contables y técnicas contables, se va dando cuenta de que hay gente que a lo mejor no te cobra, pero te saca una factura, tiene todo el tema, y que al final te venden una factura. Y es así. Y hay contadores que lo hacen, y uno se da cuenta, y al final, cuando alguien le cobra un poco más de lo normal, creo que es normal, pero si uno le cobran tan poco, o casi nada, desconfía, porque nada es gratis en la vida. Uno tiene que Mm. saber eso, que nada es gratis. Buen Siempre consejo. Sí, hay mira, que comentarios tener... finales. Héctor Marín dice, gracias jóvenes, Héctor. también soy contador, pero no pasé mi tarjeta. Saludos, lo importante es educar a la gente y saber cuáles son sus roles al momento de formalizar.
el cliente debe estar capacitado, interiorizarse, y nosotros claramente somos un nexo de asesoría. Es lo que queremos hacer, es como generar estos espacios para educar a las personas. Sabemos que es muy general esto, pero es iniciarlos en estos temas aquellos que quieren empezar su negocio. Carmen y Lana Muñoz, se pasaron, mil gracias. Un gusto ver a los compañeros. Saludos, Carmen, como siempre estamos ahí atentos. Eduardo, agradecer, quiero para el próximo programa anunciar lo que vamos a tener. Próximo programa vamos a tener a Romina Retamal. Ella es fotógrafa, tiene su propio estudio de fotografía, en donde vamos a hablar un tema súper contingente para los emprendedores: la importancia de la buena fotografía en las redes sociales hoy día. Fotografía de productos, se llama. Fotografía de productos. Redes sociales con una mala imagen es una mala publicidad para los emprendedores. Así que ya contactamos con Romina, ya se comprometió, y la próxima semana vamos a estar hablando de las redes sociales y cómo una buena fotografía potencia mis redes sociales, y al potenciar mis redes sociales, obviamente genera un embudo de venta mayor y potencia mi producto. Así Exactamente. Es. Así que dejamos la invitación. Nos cambiamos de tema totalmente. Bueno, pero siempre tema de emprendedores. Contingente, sí. Lo primero, Claudio, trata de pedir la asesoría para que nos cambie un poco la imagen de nosotros, porque no somos muy bonitos, pero... Eso es cirugía. Eso está fuera del alcance de Romina. Eso es cirugía, no fotografía. Yo creo que hay algo, una función milagro. No, están súper... Oye, ustedes están súper bien, chiquillos, están como quieren, para sus señores. Muy bien. Señores, muchas gracias a todos los que comentaron, a los que han compartido. Esto va a quedar en el Facebook de Central Consultores, para el que no pudo verlo hoy día lo pueda ver. Le deseamos buen fin de semana largo a todos. Sigan cuidándose. Bueno, aquí en Curicó, lo mismo: fin de semana largo, fin de semana corto, fin de semana entero, a lo mismo, seguimos encerrados. Pero lo que queremos, como decía, es dar un poco de información y motivar a que se vayan generando estos nuevos emprendimientos. Sabemos que la economía se va a reactivar en base a emprendimientos. Ya pretendemos también traer asociaciones gremiales al programa para que vean cómo la colaboratividad ayuda a las pequeñas empresas. Si la autoridad no nos quiere ayudar abriendo espacios para que los empresarios puedan tener locales, nosotros entre todos los empresarios tenemos que ayudarnos y tenemos que sacar esto adelante. No hay otra. Si no te ayudan, nos salvamos igual. Así que, muchachos, Claudia, como siempre, se agradece. Eduardo, muchas gracias por... Gracias, Eduardo. Por tu participación. Perdona por todas las intervenciones. No hay problema, sí, esa es la idea. Esa es la idea, hacer esto una conversación amena, de dudas directas, y poderlas resolver. O sea, hay cosas que quizás se nos pueden pasar, algún concepto, creo que no estamos errados en los conocimientos que tenemos, pero quizás la forma de explicar o tratar de cómo la persona lo entienda en relación a su negocio son temas distintos. Entonces, siempre consulten la asesoría, siempre... Como la primera consulta es gratis, todas esas frases existen. En un contador nunca les va... Son reales. O sea, uno por preguntar nunca va a cobrar, como si uno va... No es como los médicos que por decir ahora te cobran. No, aquí no es así. No. Aquí uno quiere siempre que le vaya bien a la persona y ir avanzando juntos, lo que decíamos. Si la empresa va creciendo, se va creciendo este fiato empresa asesora o contador empresa cliente. Así que con ese mensaje dejamos el programa de generar esta unión, de formalizar, y que todos los beneficios que tiene formalizar no le tengan miedo a la formalización, que es la única manera de tener credibilidad en el mercado. El mercado hoy día te exige estar formalizado porque te exige boleta, te exige factura, y ya entras en un mundo distinto. Así que, Claudia, Eduardo, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Próxima semana nos vemos para hablar de la importancia de la fotografía en las redes sociales. Exactamente. Nos vemos. Buen tema. Que estén bien. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.